cómo se encuentran conformados o estructurados los tratamientos dentro de un experimento. Es la forma como se encuentran conformados o estructurados los tratamientos dentro de un experimento. Es decir, que esta estructura de tratamientos se va a presentar dentro de una estructura de parcelas. En un experimento bajo un DCA, como estructura de parcelas, va a haber una estructura de tratamientos. Por ejemplo, lo que nosotros hemos venido estudiando hasta acá es una estructura unifactorial. En todos estos casos. Es decir, un experimento con un solo factor, cuyos niveles vienen a ser los tratamientos. Cuando ya se tiene una estructura más compleja, se van a tener dos o más factores. Y la estructura de tratamientos va a ser la combinación de los niveles de los factores. Por ejemplo, si ya tengo yo un experimento bifactorial, en donde hay dos factores, el factor A que tiene dos niveles A1, A2 y el factor B que tiene dos niveles B1 y B2. La estructura de tratamientos va a ser A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2. Esta viene a ser la estructura de tratamientos, la forma como se encuentran estructurados los tratamientos dentro del experimento. Entonces, este experimento tendrá una estructura de tratamientos llamada bifactorial, seguida de los niveles de un factor y los niveles del otro factor. Bifactorial 2 por 2 y luego se coloca el número de repeticiones correspondientes, sean 3, 4, 5, etc. Si tengo tres factores, A, B y C, los tratamientos se van a formar de la combinación de los niveles de los tres factores. Supóngase que tengo el factor C también con dos niveles. ¿Cuántos tratamientos voy a tener? C con dos niveles, C1 y C2. Mi primer tratamiento será A1, B1 y C1. Y el último, A2, B2 y C2. ¿Y cuántos voy a tener en total? 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 tratamientos. La estructura de tratamientos, aquí ¿cuál va a ser? Trifactorial 2 por 2 por 2 con el número de repeticiones correspondientes. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, en los experimentos, señores, la estructura de tratamientos es un desdoblamiento de los grados de libertad del tratamiento, así como los contrastes. Los contrastes eran un desdoblamiento de los tratamientos. Acá también la estructura de tratamientos es un desdoblamiento del tratamiento. Entonces, en la tabla del análisis de varianza nosotros vamos a tener los mismos componentes, ¿no? Tratamiento, bloque, y dentro del tratamiento vamos a tener su estructura desglosada. El factor A, el factor B y la interacción, que ya vamos a ver más adelante qué significa. ¿Sí está claro esta parte de acá? ¿Qué es la estructura de tratamientos? Dentro del croquis experimental, señores, ustedes van a tener ahora que colocar la estructura de tratamientos para poder definir el diseño. Caso contrario, solamente vamos a poder determinar la estructura de parcelas. O sea, en un croquis, por ejemplo, en un croquis experimental, cuando yo ya asigne los tratamientos a las unidades experimentales, en vez de que aparezca aquí T1, va a aparecer, por ejemplo, A1B1. En vez de que aparezca aquí T2, A1B2. A2B1, A2B2. De tal manera que ustedes, observando esto, saben que hay dos factores, saben que hay dos niveles y saben que hay un número determinado de repeticiones. O sea, mirando el croquis, ustedes ya pueden sacar estructura de parcelas y estructura de tratamientos. ¿Sí? Bien.
Vamos a estudiar, señores, desde el caso más simple hasta el más complejo. ¿Cuál es el caso más simple? Es un experimento bifactorial sin repeticiones. Bifactorial sin repeticiones. Entonces, en la diapositiva, señores, tenemos el croquis experimental de un experimento bifactorial sin repeticiones. ¿Cuál será la estructura de parcelas en ese croquis? ¿Cuál será la estructura de parcelas? DCA, no hay más. No puede ser bloques, no puede ser cuadrado latino. Es DCA. ¿Ya? DCA. ¿Y cuál es la estructura de tratamientos? Entonces vemos ahí que hay dos letras, A y B. A tiene dos niveles y B dos niveles. Pues como son dos, bifactorial. Como hay dos niveles del uno y dos niveles del otro, bifactorial 2 por 2. Y como no hay repeticiones, será bifactorial 2 por 2 sin repeticiones. Bifactorial 2 por 2 sin repeticiones. Entonces, el modelo matemático para este tipo de experimentos vendrá dado por la siguiente ecuación. Y J es igual a mu más A sub I más B sub J y más EIJ. ¿Qué es I? I representa los niveles de A y va a tomar valores desde 1 hasta 2 porque solamente tengo dos niveles. J representa los niveles de B y también va a tomar valores desde 1 hasta 2. Entonces, ¿qué es Y y J? Y y J es la variable aleatoria. Representa a todos los datos del experimento. ¿Cuántos datos tendrá este experimento? 4. Solo 4, no hay más. Porque no hay repeticiones. ¿Ya? Entonces, Y y J es la variable aleatoria. Mu, la media general. A sub I es el efecto del i-ésimo nivel del factor A. Efecto del i-ésimo nivel del factor A. Efecto del i-ésimo nivel de A. BJ. BJ será el efecto del j-ésimo nivel del factor B. Efecto del j-ésimo nivel del factor B. Y E y J va a ser el error experimental. Entonces, en este caso, señores, yo tendré como fuentes de variación el factor A, el factor B y el error. Y por último, el total. ¿Cuántos grados de libertad tendremos para A? 1. Para B, el error, el total, 3. ¿Sí? Ahí le dan los 4 grados de libertad. Para sacar las sumas de cuadrados, señores, lo mismo. Voy a tener una tabla de doble entrada. Una tabla con los niveles A1, A2, B1, B2. Entonces mi tablita será así. Y acá abajo, ¿qué tendré? Los y punto. ¿Qué será la suma total de los datos para cada nivel de A? Y acá tendré los y.j, que será la suma de los datos para los niveles de B. Entonces, para sacar la suma de cuadrados de A, ¿qué tengo que hacer? Este al cuadrado más este al cuadrado sobre 2 menos el factor. Y para sacar la suma de cuadrados de B, este al cuadrado más este al cuadrado sobre 2 menos el factor. ¿Cuál es el factor? El y.punto cuadrado sobre 4. Porque hay 4 datos.
¿Estamos claros? Bien, vamos a dar un ejemplo, señores. Ok, por favor. A continuación, se presentan los datos. Del porcentaje de sobrevivencia. A continuación se presentan los datos del porcentaje de sobrevivencia de una especie forrajera arbórea. Sometida a 4 niveles de fertilizante, en 3 tipos de sustratos. Entonces tenemos aquí los 4 niveles de fertilizantes y por acá tenemos los 3 tipos de sustratos. S1, S2, S3. Entonces para S1 tenemos 88%, que sería el porcentaje de germinación, 70, 60 y 32. Para S2, 79, 70, 38 y 20. Y para S3, 64, 55, 62 y 70. ¿Cómo será el modelo matemático, señores? Y E y J va a ser igual a mu más F sub I más S sub J y más E y J. ¿Qué será Y y J? Y y J será el porcentaje de germinación de la forrajera. Mu, la media general del porcentaje de germinación. F sub I, el efecto del iésimo nivel del fertilizante. SJ, el efecto del jésimo sustrato. Y E y J, el error experimental. Entonces, ¿cuál es el tamaño de muestra aquí, señores? ¿Cuál es la muestra? ¿12 qué? En la especie se mide el porcentaje de germinación. ¿Qué será la unidad experimental, señores? A pesar de que no les diga ahí, ¿no? Ustedes pueden intuir. ¿Qué será? Como que yo le digo, a ver, señorita, esa es una especie de eucalipto, ¿cierto? Vaya a medir ahí el porcentaje de germinación. ¿Lo puede hacer?
¿Cómo pueden medir el porcentaje de germinación, señor? ¿Qué necesitan? Primero necesitan algunos individuos. ¿Y cuáles son esos individuos? Las semillas, ¿no es cierto? Entonces, las prácticas, señores, de germinación se suelen hacer en cajitas con algunas semillas. Esta va a ser la unidad experimental. No sé exactamente cuántas. Al menos deberían ser unas 100 para poder saber el porcentaje. ¿Ya? Entonces podría ser una cajita Petri con 100 semillas. ¿Sí? Y lógicamente la muestra va a estar conformada por 12 de estas cajitas. 12. Porque tenemos 4 niveles de fertilizante y 3 sustratos. Entonces serían 12 veces. ¿Ya? Bien. Para el caso del croquis, señores, tendríamos aquí las 12 cajitas. Y debería colocar en forma aleatoria los 12 tratamientos, considerando la estructura de tratamiento. Entonces, ¿cómo sería? S10, S15, S10, S15, S20, S210, S25, S215, S30, S35, S310, S315. Este sería mi croquis experimental. ¿Cuál sería la estructura de parcelas? ¿Cómo sería? DCA. DCA. Estructura de parcelas DCA. ¿Y la estructura de tratamientos? Bifactorial. 4 por 3 sin repeticiones. Bifactorial 4 por 3 sin repeticiones. ¿Sí? ¿Qué hipótesis voy a evaluar con el análisis de varianza? Voy a evaluar 2 pares de hipótesis acá. En estos experimentos, señores, donde no se tienen repeticiones, no hay cómo verificar los supuestos, porque obviamente no se tiene suficiente cantidad de observaciones. Pues es el único caso en el que no se pueden verificar los supuestos. Sin embargo, las hipótesis van a estar en función de la igualdad del promedio medido en los factores. Entonces, en el primer caso, como tengo 4 niveles de fertilizante, la hipótesis nula me va a decir que el porcentaje de germinación en las plantas tratadas con la dosis 1 del fertilizante va a ser igual al porcentaje de germinación de las semillas tratadas con el 2, con el 3 y con el 4. Y la alterna, el porcentaje de germinación de las semillas tratadas con uno de las dosis de fertilizante va a diferir de las otras. Y el otro par de hipótesis se refiere al otro factor, H0. Ahí estaría la hipótesis en forma de ecuación. ¿Qué quiere decir? Señor Lobato. Sería que el porcentaje de germinación sometida con 4 sustratos, 3. Con 3 sustratos, es igual. El porcentaje de germinación de las semillas de la forrajera para los 3 sustratos es igual. Sustratos igual. ¿Y la alterna?
¿Qué porcentaje de germinación con uno de los sustratos difiere de los otros? Difiere de los otros. Esas son las hipótesis que vamos a evaluar. Bien, para el caso de la tabla del análisis de varianza, vamos a tener como fuentes de variación, primero el fertilizante o la dosis de fertilizante. ¿Cuántos grados de libertad va a tener el fertilizante? 3. Luego, el sustrato, 2. Luego, el error y luego el total. El total serán 11 y el error 6. Bien, saquemos las sumas de cuadrados, señores. Posicionamos por acá. Vamos a elevar estos valores al cuadrado. Y acá tendremos la suma. Lo mismo los de acá abajo. Y para la suma de cuadrados totales, vamos a elevar al cuadrado todos los datos.
hacemos con este valor. Mismo valor de acá. Y lo mismo con el de acá. Ya saquemos por favor las sumas de cuadrados, señores. Aplicando las ecuaciones, ¿no? Fertilizante, sustrato, error total. Saquen por favor. ¿Cuánto sale para el fertilizante? 2184,66. 2184. Y ya para el sustrato. 315,5. 315,5 para el total. 4346. ¿Cerrado? Sí. ¿Y el error? 1845,9. Bien. Saquemos los cuadrados medios. Aquí vamos a tener un cuadrado medio para cada factor más el del error. El primero, 728,29. 29. Y el segundo, 157,75. y el tercero, 307,65. y ahí las Fs. 236 y 0,51. Bien. Aquí tenemos que buscar una F en la tabla con 3 y 6 grados de libertad. Y para este con 2 y 6. Busquemos al 0,05 por favor. Con 3 y 6 y con 2 y 6. Con 3 y 6, 476. 476 es no significativo. 2 y 6. Y con 2 y 6, 514. 514 también es no significativo. Bien, pero estas hipótesis, señores, me permiten, estos valores de F me permiten testear estas dos hipótesis, ¿no? Entonces estaría aceptando las dos nulas. ¿Qué concluiríamos? Hasta aquí. ¿Cuál sería la conclusión? Escriban hasta ahí la conclusión. Todavía no se termina porque nosotros tenemos un factor con niveles cuantitativos equidistantes. Entonces, recuerden que podremos hacer los polinomios independientemente de que aceptemos la nula o la alterna. O sea, vamos a sacar una conclusión preliminar ahorita. ¿Sí?
Señor Naranjo, lea por favor la conclusión. ¿Cómo? Ahí está. No tiene que hacer nada, solo tiene que mirar ahí. Está aceptando las dos hipótesis nulas. ¿Qué concluye? Que el fertilizante 1 es igual a los fertilizantes. El porcentaje de fertilización para todos los fertilizantes es igual. Correcto. ¿Y la otra? Que el sustrato 1 es igual que el porcentaje de eliminación para los sustratos es igual a los demás. Y ahora combinen las dos y hago una sola. Y hay que colocar las Fs y las Ps, ¿no? Las dos. No puede poner ahí en pantalla. Conforme más nombrando los factores, ahí va a colocar. ¿Cómo queda ahí? ¿Cómo queda ahí? Podría ser el porcentaje de germinación de la especie forrajera con los 4 niveles de fertilización, F 36 terminal alfa, y los 3 tipos de sustratos, F 1271 terminal alfa es igual. El porcentaje de germinación De la especie forrajera de la especie forrajera. con los 4 niveles de fertilización, F 236 terminal alfa, y los 3 tipos de sustrato, F 071 terminal alfa es igual. Sí, así mismo. El porcentaje de germinación de la forrajera o de las semillas de la especie forrajera tratadas con los 4 fertilizantes, entre paréntesis F 236 P mayor a 0,05 y con los 3 sustratos F071 P mayor a 0,05 es similar. El porcentaje de germinación de la forrajera tratada con las 4 dosis de fertilizante F y P y los 3 sustratos es similar. Bien, ¿qué hacemos ahora, señores? Nos toca aplicar los polinomios. ¿Sí? Nos toca aplicar los polinomios para ver si es que encontramos un valor óptimo, en este caso sería del fertilizante, al cual se obtuvo el mayor porcentaje de germinación. Bien. Para eso, señores, vamos a ingresar los datos. Vamos a colocar aquí una columna para el primer factor, fertilizante, la dosis de fertilizante. Otra columna para el sustrato y otra para la germinación. Entonces, para el fertilizante, 0, 5, 10, 15. El sustrato sería el S1. Y la germinación tendríamos aquí luego S2 y acá los S3 copiamos
Recuerden, señores, que acá no hay cómo verificar los supuestos, ¿no? Cuando no hay repeticiones, no hay cómo verificar los supuestos. Y para el análisis, nos vamos a análisis de la varianza y vamos a colocar los dos factores en variables de clasificación: fertilizante y sustrato. Y en variables dependientes la germinación. Y aceptamos. Y primero verificamos que los análisis que hayamos hecho sean los correctos, ¿no? Está bien, ¿no? Bien, volvemos a hacer el análisis y ahora le pedimos que nos haga los polinomios. ¿Hasta qué grado de polinomio podemos estimar acá, señores? Sí. Tengo 4 niveles de fertilizantes. Los puedo sacar hasta el tercer grado de polinomio. Entonces nos vamos a contrastes. Escogemos el fertilizante y vamos a pedirle los 3 grados del polinomio, de primer orden, segundo orden y tercer orden. Dígame por favor los coeficientes para el lineal. -3, -1, +1, +3. -3, -1, 1, 3. Para el cuadrático. 1, -1, -1, 1. Para el cúbico. -1, 3, -3, 1. ¿Qué nos salió, señores? Solamente el lineal es significativo. ¿Ya? Solamente el lineal es significativo. Entonces podríamos complementar ahí la conclusión señalando que el porcentaje de germinación y los niveles del fertilizante se relacionaron mediante el siguiente modelo de polinomio de primer orden. Y para eso, aquí ya tenemos aquí el sustento de la f, ¿no?, que es menor al alfa. Tenemos que construir el modelo. Entonces nos vamos a regresión lineal y vamos a construir un modelo que relacione la germinación con el fertilizante. Como era el de primer orden, entonces simplemente le doy aquí a aceptar en todo, ¿no? No tengo que meterme a polinomios. Digamos, en la segunda parte de la conclusión, el porcentaje de germinación y los niveles de fertilizante se relacionaron mediante el siguiente modelo de polinomio de primer orden. 2 puntos. Con germinación es igual a 7710 menos 241 por el fertilizante y más el error. Y eso sustentarlo con la F y la P del análisis de varianza, ¿no? La F y la P del modelo lineal. ¿Sí? Y hasta ahí quedaría. Porque no puedo sacar aquí el máximo. No puedo sacar la primera derivada de esta ecuación de primero. ¿Preguntas?
Pregunta, señores, sobre este experimento bifactorial sin repeticiones. ¿No? Bien. Vamos a ver ahora un modelo bifactorial, pero con repeticiones. Bifactorial con repeticiones. Bifactorial con repeticiones. Bien, en este caso, señores, nosotros lo que vamos a poder obtener es un concepto nuevo que se llama interacción. Interacción. ¿Qué es la interacción, señores? ¿Qué entienden ustedes por interacción? Todavía no copien eso de ahí porque tengo que explicarles algunas cosas para luego explicar lo que esté en la lámina. Vimos un bifactorial sin repeticiones, ahora vamos a ver un bifactorial con repeticiones. Bifactorial con repeticiones. Les decía, señores, que en este diseño nosotros vamos a ver un concepto que se llama interacción. Interacción. Y les pregunté qué es interacción. ¿Qué es interacción? Señorita Fierro, ¿qué es interacción? Interacción entre factores. Por ejemplo, le digo, ¿qué será la interacción en el ejemplo anterior entre los fertilizantes y el sustrato? No es relación. Parece que relación es regresión, ¿no? ¿Cómo actúa un factor con respecto al otro? ¿Sobre qué? Cuando dos factores interactúan, señores, ¿sí? Valga la redundancia, están actuando al mismo tiempo sobre la variable de respuesta. Es como que yo les digo, voy a medir el efecto del nitrógeno sobre la producción de maíz. ¿Ya? ¿Ustedes creen que la producción de maíz solo dependa del nitrógeno? No. Depende de otros factores, como por ejemplo, aparte de los otros fertilizantes, dependerá también del agua. Entonces, el agua va a interactuar con el nitrógeno, ¿sí? Y esta interacción va a tener un efecto sobre el rendimiento. Entonces, ¿qué ha sido la interacción? Los factores actúan de manera similar sobre la variable de respuesta, actúan al mismo tiempo. Ahí están interactuando. Pero cuando no interactúan, entonces cada uno actúa por separado. No hay efecto de interacción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos permite, señores, este tipo de diseño con repeticiones. Evaluar ese efecto de la interacción. Cuando dos factores ya actúan al mismo tiempo sobre la variable de respuesta, ya no nos interesa saber qué hizo el uno por su lado y qué hizo el otro por su lado, porque los dos están actuando al mismo tiempo sobre la variable de respuesta. ¿Entienden? Ya. Y eso, obviamente, es la explicación de esta tablita de acá. Yo debería, por ejemplo, para ver el efecto del fertilizante, ¿correcto? El efecto del fertilizante por un lado y el efecto de los sustratos por otro lado sobre la germinación, tener dos experimentos, ¿cierto? Dos experimentos. ¿Cuántas unidades experimentales necesitaré si es que yo trabajo con dos experimentos y con 3 repeticiones? O sea, es como que voy a hacer 2 experimentos por separado, ¿no? Por un lado evalúo el efecto fertilizante y por otro lado evalúo el efecto sustrato. ¿Ya? Y con 3 repeticiones. Háganlo.
viendo al cielo no les va a caer, ¿no es cierto? Con el fertilizante. Yo tendría como grados de nivel, como fuentes de variación, el fertilizante, el error y el total. Para el total, ¿cuál sería? 3 repeticiones y 4 fertilizantes, 11, ¿no es cierto? Fertilizante 3 y aquí error 8. O sea, aquí necesito 12 unidades experimentales. Y con el sustrato, tres por 3, 9, menos 1, 8. Sustratos 2, aquí 6. Necesito ¿cuántas unidades experimentales? 9 unidades experimentales. ¿Ya? 9 unidades experimentales. ¿En total cuántas? En total 19, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? 19 unidades experimentales y aquí tengo mis dos errores. 8 y 6. Y no puedo observar el efecto interacción. No lo puedo observar porque el uno está por un lado y el otro por el otro lado. ¿Ya? Ahora veamos qué es lo que pasa si es que yo les junto a los dos factores en un solo experimento bajo un diseño bifactorial con repeticiones. Ya veamos qué es lo que pasa. Bien, tienen en cuenta esto, ¿no? El modelo matemático para este experimento, señores, va a estar dado por la siguiente ecuación. Y j igual a mu más f sub i más s sub j más, aquí viene el nuevo término, ¿no? Interacción. fs ij y más eijk y más eijk. ¿Qué será I? ¿Qué será I? I serán los niveles del primer factor, el fertilizante, y tomará valores desde 1 hasta 4. Y desde 1 hasta 4. J, los niveles del segundo factor y tomará valores desde 1 hasta 3. Y K, los niveles ¿de qué? De la repetición. Y tomará valores desde 1 hasta 3. Entonces, Y y JK será la variable aleatoria. Mu, la media general. F sub I será el efecto del iésimo nivel del fertilizante. SJ, el efecto del jésimo nivel del sustrato. Fs y J es el efecto de la interacción fertilizante por sustrato. Efecto de la interacción fertilizante por sustrato. Y EIJK, el error experimental. El error experimental. Entonces, señores, aquí vamos a poder evaluar las hipótesis independientes y de la interacción. Si es que mi efecto de interacción es significativo, yo no tengo ya por qué explicar el efecto de los factores independientes, porque estoy diciendo que los dos actúan al mismo tiempo. Entonces, actúan al mismo tiempo, no tiene sentido que yo analice qué pasó con esos factores en forma independiente. Entonces, las hipótesis, ¿cuáles serán? Para el caso del fertilizante F1, F2, F3, F4 y la alterno Fi punto punto diferente a F punto punto punto. Para el caso del sustrato H0, S1, S2, S3. La alterno S punto J punto diferente a S punto punto punto. Y para la interacción
aquí las hipótesis se plantean de una manera diferente. La nula dice que no existe interacción fertilizante por sustrato. No existe interacción significativa fertilizante por sustrato. Y la alterna, que existe interacción significativa fertilizante por sustrato. No existe y existe. Entonces, señores, ya cuando tenga el análisis de la varianza, la primera F que yo voy a analizar es la F de la interacción. Si es que acepto la alterna, prácticamente tengo resuelto el ejercicio. Pero si acepto la nula, tengo que regresarme a las hipótesis de los factores independientes para ver cuál de los factores fue significativo. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Bueno, no me alcanza acá, lo voy a hacer por aquí. Sí. Ese 19 unidades de dónde sale? El 19. 12 más 7. 12 más 9, perdón. 12 más 9. Gracias. Segundo día el 7. Atiendan, por favor. En el análisis de varianza, señores, nosotros vamos a tener aquí el tratamiento que va a tener ¿cuántos grados de libertad? ¿Cuántos tratamientos tengo ahí? ¿Cuántos tratamientos? 12. 3 por 4, 12. Parece que los tratamientos se forman de la combinación de los niveles de los factores. Voy a tener 11 grados de libertad. ¿Ya? 11 grados de libertad. Si ustedes se fijan, por acá estará el error y por acá estará el total. ¿El total cuántos tendrá? ¿Cuántos tendrá el total? 3 por 4, 12. Menos, claro. 12 por 3, 36 menos 1, 35. ¿Y el error? 35 menos 11. 24. ¿Ya? Bien. Estos 11 se desdoblan. Esto es de estructura de parcelas, ¿no? Lo que ya vimos. Lo que voy a poner acá es estructura de tratamientos. Entonces aquí vendría el fertilizante, el sustrato y la interacción fertilizante por sustrato. Fertilizante, ¿cuántos? 3. Sustrato, 2. Fertilizante por sustrato, 3 por 2, 6. 3 más 2 más 6, 11. Entonces, todo lo que está aquí es de estructura de tratamientos. ¿Qué ha pasado acá, señores? Ahora sí, retomemos nuestra tablita que yo puse allá, las comparaciones y los de acá. ¿Qué pasa? ¿Qué será mejor? ¿Hacer 2 experimentos por separado o hacer un solo experimento que incluya los 2 factores? Mejor, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos de que el uno sea mejor que el otro? Vean que acá tengo más unidades experimentales que ya. ¿Eso es mejor desde el punto de vista experimental? ¿O qué es lo mejor? ¿De quién? Si es mejor los grados de libertad, pero ¿de quién? Del error. Los grados de libertad del error, señores, tienen que ver con la precisión del experimento. Mientras más grados de libertad tenga el error, más preciso es el experimento. Entonces, por
un lado, cuando yo hago un experimento bifactorial, voy a tener mayor número de grados de libertad del error. Y eso, obviamente, me da mayor precisión de los análisis. Y segundo, allá no voy a poder yo sacar el efecto interacción. Acá sí voy a poder evaluar el efecto interacción. Entonces voy a poder saber qué es lo que pasa si es que los dos factores actuasen al mismo tiempo sobre la variable de respuesta. ¿Vamos? Para el caso de las sumas de cuadrados, señores, yo me voy a tener que hacer una tablita que se llama una tabla de doble entrada, que ya la hice, ¿no?, en el ejemplo anterior. ¿Cuál es esta tabla de doble entrada? Esta tabla de doble entrada, pero claro, en el anterior estaba sin repeticiones. Aquí voy a tener que hacer una sola tabla de doble entrada de todo el experimento. La tabla de doble entrada va a tener los niveles de los factores. En este caso sería 0, 5, 10, 15 y por acá S1, S2, S3. Con esta tabla de doble entrada voy a poder sacar la suma de cuadrados del fertilizante, la suma de cuadrados del sustrato y la suma de cuadrados de la interacción. Aunque ustedes también podrían sacar la suma de cuadrados de la interacción sacando primero la suma de cuadrados de los tratamientos y luego restando el fertilizante y restando el sustrato. Igualito como en los grados de libertad, ¿no? ¿De dónde salió este 6? 11 menos 3 menos 2. 6. Igualito en la suma de cuadrados. Sacan del tratamiento, sacan del fertilizante y del sustrato con esta tablita y esto les sacan por diferencia. Del error ya saben cómo sacar, del total también, del tratamiento también. Pero acá, señores, tienen que identificar qué es el tratamiento, ¿no? ¿Ya? Veamos un ejemplo. Copien, por favor. Vamos a considerar los datos de un experimento. Realizado en un diseño completamente al azar, con 4 repeticiones en arreglo combinatorio. Combinatorio, señores, es un sinónimo de factorial. 3 por 2. Para evaluar el efecto, o para evaluar los efectos, de 3 recipientes, R1, R2 y R3, para la producción de plántulas y 2 especies de eucaliptos, E1, E2. ¿Cómo? La variable de respuesta medida fue la altura media de las plántulas en centímetros a los 80 días de edad. Los recipientes y las especies evaluadas fueron R1, bolsa plástica pequeña, R2, bolsa plástica grande y R3, laminada. E1, Eucalyptus citriodora, E2, Eucalyptus grandis. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro. Bien. Escriban el modelo matemático para el experimento. Y realicen el croquis experimental. Escriban el modelo matemático para el experimento y realicen
el croquis experimental. ¿Qué es Y y J acá? La altura media de las manos. Media general de la altura media de las plantas. No es F, señorita, es R. R de recipiente, no es de S, es E de eucalipto. Recuerden siempre colocarse en la nomenclatura de acuerdo a los nombres de los factores, ¿no? En este caso, RE. R de recipiente y E de especie, ¿no? De eucalipto. E sub I, efecto del iésimo recipiente. De la J-ésima especie, ¿no? J-ésima especie. Son dos especies de eucalipto. RE se pone efecto de la interacción R por E. Y JK, el error experimental. ¿Qué valores toma ahí, señores? ¿Qué valores toma ahí? De 1 hasta 3, J. De 1 a 2 y
y K de 1 a K. Y León, vas a hacer el croquis. Acá, por favor. Es también 12. ¿De dónde las dos se 4 por 3. No. Dígame de dónde las dos. De 1, 2, 3, 4. Tengo 3 recipientes. Por 2 especies, ¿cuántas hay ahí? 6. ¿Y 4 repeticiones? Ay. ¿Cuántos? 24.